Después recuerdo un impacto muy fuerte. Golpeamos el suelo. Un vuelo local se estrella contra un vecindario de Carolina del Norte. ¿Qué nos acaba de pasar? De alguna forma, la tripulación vive para explicar qué pasó. El problema fue el clima. De pronto se toparon con una columna de lluvia. Pero para los investigadores, solo el clima no explica del todo el impacto mortal. La lluvia no causó este accidente. ¡Alerones a 15! ¡Abajo! ¡Llévalo hacia abajo! Espera, para la cinta... ¿Dijo llévalo hacia abajo? Ponlo de nuevo. Repetimos eso una docena de veces. ¡Abajo! ¡Llévalo hacia abajo! ¿Realmente dijo eso? ¿Y qué quiso decir con eso? Mayday, catástrofes aéreas. Esta es una historia real. Está basada en reportes oficiales y declaraciones de testigos. Atormentado. El vuelo 1016 de US Air está en camino de Columbia, Carolina del Sur, a Charlotte, Carolina del Norte. 2 de julio de 1994. Buenas noches, US Air 16. Suba y mantenga 1612. 1600, US Air 1016. El capitán Mike Greenlee es uno de los mejores pilotos del US Air. Es un veterano de la Fuerza Aérea que vuela cazas de combate en la reserva. Creo que pilotó el F-4 y después el F-16. 1600. 10. El primer oficial, Phil Hayes, es un experimentado piloto que ha soñado con volar desde que era un niño. Fui a un paseo en avión cuando tenía unos 15 años. Y 14 o 15. Le tomé gusto y después quise volar. Así que, ¿cuántos años tienes, Mike? 38. ¿Qué hay de ti? Cumpliré 42 el 26 de julio. ¿En serio? Te calculaba unos 35. ¿Oh, en serio? No, sí. Sabía que había algo en ti que me gustaba. Esta es la primera vez que los dos pilotos vuelan juntos. Mike era muy afable, agradable sujeto y nos llevamos bien de inmediato. Muchos de los 52 pasajeros viajan por las vacaciones de verano. Esto fue un sábado antes del 4 de julio, así que había muchos viajeros por placer. ¿Le puedo ofrecer algo? Sí. El auxiliar de vuelo, Richard DeMari, ha volado por 2 años. Él disfruta tanto su trabajo que busca formas de acumular más horas. Tomé este vuelo como parte de una serie de vuelos a lo largo de varios días. Era un viaje de 3 días con múltiples escalas cada día. El vuelo de hoy a Charlotte es a bordo de un DC-9, uno de los muchos aviones que Greenlee y Hayes han volado. ¿Qué tipo de aviones privados vuelas? Un par de Lear, Cessna Citation, King Air Beechcraft. Oh, esos son buenos equipos. Sí, muy buenos. Las tripulaciones del US Air siempre eran muy profesionales. Y muchos motores de pistón, navajos y cosas así. ¿Sí? Yo tengo muchas horas en navajos, Aztecs y Senecas. Por eso, había mucha confianza en las personas con las que trabajabas, tanto desde la perspectiva de un auxiliar de vuelo como la de los pilotos. La tripulación está en su 4ª escala del día. Iniciaron esta mañana en Pittsburgh. Volaron a Nueva York. Luego a Charlotte. Y después a Columbia. Ahora están de regreso a Charlotte. No hacía un mal tiempo. No había tormentas. No había nada. Era completamente benigno y hermoso día de verano. El DC-9 está a unos 15 minutos de aterrizar. Damas y caballeros, estamos a 60 kilómetros de Charlotte. Les pedimos a los auxiliares de vuelo que aseguren la cabina para la llegada. Permítame retirar esto por usted. El vuelo entre Columbia y Charlotte fue normal. Sí, fue corto. Ya sabes, era un vuelo de 50 minutos. El tiempo de vuelo real fue mucho menos que eso.
Mientras se acercan al aeropuerto, el cielo se oscurece. Hay más lluvia ahí afuera de lo que pensé que había. Podíamos ver una pequeña. En el mundo de la aviación se conoce como una acumulación. Contiene un poco de lluvia, pero no es nada por qué preocuparse. Es solo una llovizna. Mike se giró y encendió el radar. Parece que está justo en el borde del aeropuerto. El radar muestra algo de lluvia justo al frente. Charlotte, US Air 1016. US Air 16 adelante. Vemos una pequeña acumulación aquí. Parece que está en el radial. ¿Cuánto hacia adelante la B1016? 25 kilómetros. El controlador explica que va a guiarlos lejos de la precipitación. Yo los haré girar justo antes de llegar ahí, 8 kilómetros al norte. Bien. Bien pensado. El vuelo 1016 de US Air está ahora a menos de 10 minutos de su destino. US Air 16 Charlotte. Mantengan 1200. Pista en 18 derecha. 1200 al lado derecho. Eso es 1:11 y 3 y 1:81. Los pilotos están listos para el acercamiento. Cabina lista, luces de cinturones encendidas, hidráulicos encendidos, alímetros, instrumentos de vuelo 3001 listos. Listos. Como acordaron, el controlador guía al vuelo 1016 lejos de la tormenta. US Air 16, giren 10 grados a la derecha, bajen y mantengan 700. Vectores de acercamiento visual en 18 derecha. El controlador dijo que bajáramos 700 metros. Dijo, los haré girar el marcador para el acercamiento visual. 10 derecha, abajo en 700, US Air 1016. Otra confirmación de que no pasaba absolutamente nada. En ese punto de la fase de aterrizaje, la cabina había sido asegurada y estábamos sentados, listos para aterrizar. Tren abajo. Alerones en 40, por favor. 40 en alerones. De repente, una lluvia muy fuerte pareció salir de la nada. No pasó de una lluvia ligera a una moderada, a una fuerte y a una extrema. No hizo eso. Fue como estar bajo una cascada. Activando limpiadores. Esos son 10 nudos ahí. Ahora estamos como, ¿qué pasó? ¿Sabes? ¿Qué cambió? En otros eventos de lluvia, puedes ver por la ventana. Puedes distinguir cosas. Esta lluvia obstruyó completamente la visión por las ventanas. Bien, tienes 20 de más. La visibilidad se redujo y con esta fuerte lluvia, Mike y yo tomamos la misma decisión al momento. Demos la vuelta. Da la vuelta, ve a la derecha. Vayamos por lo seguro. Así que tomé la palanca, subí la potencia, inicié un giro a la derecha y en ese punto Mike levantó el micrófono y dijo: El US Air 1016 seguirá. US Air 16, entiendo que va a seguir, señor. Vuelen en dirección a la pista, suban y mantengan 900. Es lo que llaman una aproximación frustrada. Tienes el ruido de los motores. Tienes la sensación en tu cuerpo de que te elevas. Un rodeo no es tan inusual. He estado en rodeos antes. Pero este no es un rodeo normal. De repente el avión ya no estaba volando, solo estaba cayendo y perdíamos velocidad aerodinámica muy rápido. Terreno. Era muy preocupante. Esto no era parte de un rodeo. ¡Máxima potencia!
Phil Hayes sube el acelerador al máximo. Estábamos cayendo y yo me preparo. Recuerdo el temblor de la palanca y el sistema de alerta de proximidad al suelo decía elevar, elevar. 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 Después recuerdo un impacto muy fuerte. Golpeamos al suelo. Nos deslizábamos por el suelo y empecé a escuchar a los árboles quebrándose. Y el ala izquierda se separó. Y la cabina se detuvo en medio del camino. El vuelo 1016 de US Air, con destino a Charlotte, Carolina del Norte, se estrelló contra el suelo a poco más de 1 kilómetro del aeropuerto. El auxiliar de vuelo, Richard DeMari, no tiene idea de cómo sobrevivió. Sentía una cantidad tremenda de incredulidad y desorientación. Y me tomó unos segundos orientarme. Y debería decir que estaba asustado. Había mucho miedo a causa del humo y el calor que salía del avión. Y recuerdo el pensamiento sincero de sobreviví al accidente. No quiero morir después. El primer oficial, Phil Hayes, también sobrevivió al impacto. Recuerdo mirar a mi izquierda y no había nadie en el asiento del capitán. Y en mi mente sé que estaba intentando organizar mis ideas como ¿qué acaba de pasarnos? Así que salí de mi arnés y me arrastré al pasillo y encontré al capitán Mike Greenlee ayudando a uno de los auxiliares de vuelo que se había lastimado. ¿Sabes? La comprensión total de que tuvimos un accidente me golpeó. Así que pensé que tenía que hacer algo para ayudar. Así que empecé a gritar: quítense los cinturones y salgan. Quítense los cinturones y salgan. Quítense los cinturones y salgan. Buenas noches. Los trabajadores de emergencia en Charlotte, Carolina del Norte, pasaron este domingo sacando cuerpos de los restos del avión del US Air que se estrelló allí anoche. El choque del vuelo 1016 es el primer accidente de una gran aerolínea en Carolina del Norte en 20 años. Departamento de Bomberos. Ambos pilotos y la tripulación sobrevivieron. Pero de los 52 pasajeros, 37 están muertos. Mirar hacia atrás los restos era muy irreal. ¿Cómo pudo pasarnos esto cuando el día fue tan benigno? No había un mal tiempo. No había amenaza. ¿Cómo pudo pasar esto? Greg Fyfe, investigador veterano de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte, liderará la investigación. Cuando vas al lugar de un accidente de avión, de un choque, siempre hay una ola de emoción, no importa lo experimentado que seas como investigador, porque sabes que en ese evento en particular hubo personas malheridas o muertas. Así que como investigador a cargo tienes que compartimentar eso porque no puedes apegarte emocionalmente y ser capaz de hacer tu trabajo. Examinar los restos es la primera tarea del equipo. Entonces, ¿qué tenemos? Tienen que determinar si la pérdida de potencia en el motor fue un factor en el choque. Examinan los dos generadores Pratt & Whitney del DC-9.
Hay una variedad de cosas que buscarán estos expertos en generadores para determinar si, de hecho, hubo algún tipo de problema operacional, avería o falla mecánica con el motor o los motores. De inmediato, detectan algo inesperado. Mira eso. El inversor de impulso de este motor está desplegado. El examen del motor derecho indicó que el reversor de impulso estaba en posición de despliegue y que el reversor de impulso del motor izquierdo estaba anclado. Y, por supuesto, eso siempre activa las alarmas, por decirlo así. Piensas, ¿por qué este no está en la misma posición que el otro? Deberían estar simétricos. Los reversores de impulso se despliegan al aterrizar para ralentizar el avión. Funcionan redireccionando los potentes gases de escape del motor hacia adelante. Si sucede en el vuelo es perjudicial porque si ocurre en un motor, en un avión polimotor, se crea una situación de impulso asimétrico. Quizás eso es lo que derribó este avión. Como en Lauda Air 004. 3 años antes, en Tailandia, el vuelo 4 de Lauda Air se estrelló, matando a 233 personas por un reversor de impulso. Hemos visto reversores de impulso desplegados en el aire y dependiendo de la velocidad del avión pueden llegar a desprender el motor. Un acercamiento revela marcas de abrasión en el metal del reversor del lado derecho. Esto sugiere un impacto fuerte con el suelo. Es una pista importante. Más análisis llevan a una respuesta definitiva. Los investigadores saben exactamente cuándo y por qué se abrió el reversor derecho. Se pudo determinar que el reversor de ese motor derecho, aunque estaba desplegado, lo hizo durante el curso de la secuencia de impacto y no ocurrió durante el vuelo. Al menos sabemos que no fueron los reversores. Eliminar una causa potencial es un paso adelante para los investigadores. Pero aún les falta mucho para entender qué derribó al vuelo 1016 de US Air. Sigue buscando en los restos. Ve si puedes encontrar pistas. Voy a hablar con la tripulación. Quizá los pilotos puedan aclarar un poco lo que pasó. Elevar. El impacto fracturó mi pie y me cortó en la cabeza. Así que estuve en el hospital por 3 días, creo. Y cuando nos dieron de alta, nos llevaron a un hotel. El primer oficial, Phil Hayes, se reúne con la NTSB. Muchas gracias por vernos hoy. Solo son unas preguntas. Esto no tomará mucho. Entendemos que esto no es un momento agradable para ellos. Atravesaron por lo que seguramente es el evento más difícil profesionalmente que han llegado a vivir. ¿Puedes decirnos qué pasó el día del accidente? El problema fue el clima. Cuéntame del clima. Alerones en 40, por favor. 40 en alerones. De pronto se toparon con una columna de lluvia. Perdimos toda la visibilidad. Da la vuelta, ve a la derecha. Ahí es cuando el capitán le dijo al primer oficial, que en este caso era el piloto que volaba en ese momento, que ejecutara un rodeo. Iban a elevarse a 900 metros, inclinarse a la derecha para girar. Y por supuesto aumentando la potencia al mismo tiempo. Lo siguiente que supe fue que el avión caía. Es una sensación terrible, la del avión cayendo y darte cuenta de que ya no está volando. ¿Por qué decidieron volar a la tormenta en primer lugar? Los pilotos suelen evitar las tormentas, porque estas producen corrientes de aire violentas que causan turbulencias o incluso daños al avión. Siempre respetas a las tormentas. El clima allí estaba en aumento, ese es el gran problema. Y lo hacía rápidamente. Eso es un indicador clave de que la situación se deteriora. Bueno, control de tráfico aéreo nos dijo que el clima no era nada de qué preocuparse. Y los controladores realmente no nos dijeron nada al respecto.
Les diré que US Air 16 pueden encontrar algo de lluvia al sur del campo. Puede haber un poco viniendo del norte. De hecho, algo de lluvia fue engañoso. No era algo de lluvia, era una tormenta muy fuerte. Se descubre que Control de Tráfico Aéreo no le advirtió a la tripulación del vuelo 1016 sobre una poderosa tormenta en su camino. Creyeron equivocadamente que sería seguro aterrizar. La pregunta ahora es, ¿por qué? Se necesita entender por qué el Control de Tráfico Aéreo de Charlotte no le advirtió al US Air 1016 de una agresiva tormenta sobre el aeropuerto. Hola. Hola. Es un placer. Los controladores tenían más información. Podían ver y habían estado viendo esta tormenta por mucho más tiempo que la tripulación. Así que supimos muy pronto que sería una de las áreas centrales de atención para entenderlo. ¿Por qué le dijiste a los pilotos que el clima era bueno para aterrizar? Los reportes nos dijeron que lo era. El controlador revela que se basó en un boletín del Servicio Meteorológico Nacional. Decía que las condiciones estaban dentro de los límites para un aterrizaje seguro. En el campo se reportaban vientos ligeros. Hubo un poco de lluvia intermitente. No había nada para sugerirles que era una condición peligrosa y que no debían seguir volando. Le pregunté a un piloto que aterrizó 4 minutos antes. US Air 983, ¿cómo estuvo el vuelo en la aproximación? Sin problemas, US Air 983. US Air 16, el vuelo anterior acaba de salir de la pista. Dijo que no tuvo problemas. Estuvo bien, sin problemas. Es muy significativo en toda la información que tienen las tripulaciones. La información en tiempo real de pilotos de su aerolínea tiene mucho peso. El boletín del clima de las 6:36 era correcto. Las condiciones permitían aterrizar. Pero minutos después, los cielos sobre el aeropuerto se abrieron y cayó una fuerte lluvia. Da la vuelta, ve a la derecha. El US Air 1016 seguirá. US Air 16, entiendo que va a seguir, señor. Vuelen en dirección a la pista, suban y mantengan 900. Al mismo tiempo, el controlador reconoce la aproximación frustrada del vuelo. US Air 1016, entiendo. Boletín aviso especial, tormenta. Para cuando recibí el siguiente boletín era demasiado tarde. Realmente aprecio tu ayuda. Si tengo más preguntas, ¿puedo llamarte? ¿Está bien? Seguro. Gracias. Ahora es claro que las condiciones climáticas en el aeropuerto de Charlotte cambiaron muy rápido. Lo que no está claro es por qué el reporte del clima falló en predecir el cambio. Veamos qué tenemos aquí. Estudian los reportes que el Servicio Meteorológico Nacional envió ese día al aeropuerto de Charlotte. 6:36. Lloviznas ligeras. 6:40. Fuertes lluvias. Parece que el servicio identificó correctamente el cambio en las condiciones. Pero entonces descubren algo importante. Al servicio meteorológico le tomó 2 minutos transmitir la nueva información en un boletín. El problema fue que los controladores no tuvieron un cuerpo completo de información del Servicio Meteorológico Nacional. Alerones en 40, por favor. Así que no le dieron información en tiempo real a la tripulación. 40 en alerones. Se atrasaron mucho al proveer información esencial que habría asistido a la tripulación en su forma de decisiones en su acercamiento al aeropuerto. Las imágenes del radar de clima llevan a otro descubrimiento. Esto es una locura. Mira eso.
Hay 2 células de tormenta en movimiento. Mientras los pilotos del US Air evitaban una formación de tormenta. 6:40. Otra célula de tormenta. 6:42. Aumentó de pronto su intensidad. Fueron emboscados. Activando limpiadores. El reporte tardío del clima dejó a la tripulación sin preparación para la repentina lluvia. La pregunta crítica ahora es, ¿la tormenta fue tan fuerte como para derribar al vuelo 1016? Tuvimos que revisar para saber si, de hecho, esta fuerte lluvia fue en algún modo causante o un factor contribuyente en este accidente. La NASA ha estudiado esto. Según estudios de la NASA, la lluvia puede aferrarse al ala, aumentando la resistencia y la probabilidad de que ocurra un frenado aerodinámico. Si el volumen de lluvia que golpea al avión es suficiente, alterará el flujo de aire, disminuyendo la eficiencia y la capacidad elevadora del ala. Las pruebas muestran que la cantidad de lluvia necesaria para frenar un ala y causar un choque es enorme, de 500 a 700 centímetros por hora. Los investigadores examinan los datos de precipitación del día del choque. Quieren saber qué tan fuerte llovió en realidad. Lo que descubren es sorprendente. El ritmo de precipitación fue de solo 200 centímetros por hora. No es suficiente para derribar el avión. Pudimos determinar que el efecto de esta fuerte lluvia fue desdeñable para el rendimiento de la aeronave. La lluvia no causó este accidente. Si no fue la repentina lluvia la que causó que el vuelo 1016 cayera del cielo. Muéstrame el RDB. La evidencia recuperada del registrador de datos de vuelo del US Air 1016 está lista para ser examinada. Entonces, ¿qué tenemos? El dispositivo captura indicadores críticos, como velocidad aerodinámica, altitud y la posición de controles vitales de vuelo. Aumenta esto. Casi de inmediato se encuentran con algo desconcertante. Mira eso. Se ve que, segundos antes del impacto, la velocidad aerodinámica fluctúa inexplicablemente. La aerodinámica está fuera de control. Esos son 10 nudos ahí. Primero, cae 10 nudos. Luego aumenta a 30 nudos. Bien, tienes 20 de más. Podías ver el cambio en el avión porque la velocidad aerodinámica empezó a saltar. La velocidad aerodinámica es la velocidad en un avión relativa al aire que atraviesa. Si el avión encuentra un viento de cola, la velocidad aerodinámica cae porque el ritmo del flujo de aire sobre las alas disminuye. Un viento frontal tiene el efecto contrario, aumentando la velocidad aerodinámica al acelerar el flujo de aire sobre el ala. Lo que ocurre es que tienes un aumento en el rendimiento porque vuelas contra un viento frontal. Quizás el viento derribó a este avión. ¿Un fuerte viento podría ser el culpable? ¿Dónde está esa salida? Para responder esa pregunta se necesitan los datos precisos del viento del momento del choque. Sí, gracias. Como docenas de otros aeropuertos. Uno aquí. El aeropuerto de Charlotte está equipado con un sistema de sensores especiales de viento. Uno aquí, uno aquí. Aquí, aquí y aquí. 6 en total. El sistema de alerta de cizalladuras de viento es una serie de anemómetros y sensores de velocidad y de dirección del viento ubicados alrededor y cerca del aeropuerto. Ellos comparan los vientos de una parte del aeropuerto con los vientos en otra parte. Bien, reprodúcelo. Los investigadores esperan que los datos combinados de los 6 sensores del aeropuerto les digan el peligro que representaban los vientos del día del choque. Había vientos ligeros que no eran para nada severos. Descubren que la velocidad máxima de los vientos de ese día no era muy alta. Espera un momento. Mira ese viento. Está fuera de control. Pero los cambios en la velocidad y dirección del viento fueron extremos. Mira eso. Menos de 2 minutos antes del accidente, 4 de los 6 sensores reportaron un evento climático conocido como cizalladura de viento.
Alerta de cizalladuras de viento. Esto es un cambio repentino en la dirección y velocidad del viento, que puede tornar peligrosamente errática la velocidad aerodinámica de un avión. Lo que hace tan peligrosos a los eventos de cizalladura cerca de los aeropuertos es que el avión que va a aterrizar tiene velocidades aerodinámicas muy bajas y está muy cerca del suelo. Así que no hay mucho espacio para controlar el estado energético del avión. Los investigadores pueden estar cerca de un descubrimiento final. Llevemos esto a la NASA para ver qué piensan ellos. Pero no sabrán si fue una cizalladura de viento lo que derribó al DC-9 hasta que los expertos analicen los datos. El meteorólogo de la NASA, Fred Proctor, recibe el trabajo. La NTSB me pidió que nos ayudara a entender qué pasó en ese evento y si una cizalladura de viento fue o no un factor en el accidente. Bien, veamos qué nos dicen los datos. Agregando temperatura, humedad. Usando un simulador de clima, Proctor ingresa los datos del viento, con otras variables clave. Usé un modelo que desarrollé antes para los estudios de cizalladuras de viento para poder recrear la tormenta que ocurrió ese día. Eso debería bastar. Veamos esta simulación. De ahí empecé a unir las piezas a reconstruir el evento del accidente. La simulación muestra detalladamente las fuerzas dentro de la tormenta. Bueno, eso es increíble. Proctor hace un descubrimiento sorprendente. El DC-9 no solo encontró cizalladuras de viento, entró en algo aún más letal. Fred Proctor tiene la imagen completa del violento evento climático que emboscó al US Air 1016. Eso no es una cizalladura, es una microrráfaga. Una microrráfaga es una fuerte corriente vertical de bajo nivel que se dispersa en el suelo y crea fuertes cizalladuras de bajo nivel. La corriente de la microrráfaga golpea el suelo con una fuerza tremenda, dispersándose en todas las direcciones y creando cizalladuras. Lo pueden ver como suspender un bloque de aire frío como un yunque y luego quitarle el soporte de abajo. Cuando cae tiene una fuerza enorme. Entrar en una cizalladura es como subir a una montaña rusa y luego es como si la base se cayera. Desde hace mucho se sabe que estas poderosas corrientes pueden ser letales para los aviones durante despegues y aterrizajes. Hubo varios accidentes en los 60 y los 70 que se atribuyeron a una microrráfaga o un entorno de cizalladuras. Solo no sabíamos cómo llamarlo. No teníamos mucha información, nadie lo estudiaba realmente. En 1985, una microrráfaga causó el choque del vuelo 191 de Delta Airlines en Dallas, Fort Worth. 35 personas murieron, generando un gran esfuerzo por encontrar formas de reducir la amenaza. Después del Delta 191, la NASA y muchas personas dentro de la industria empezaron a estudiar las tormentas y esta microrráfaga, y descubrieron que las microrráfagas eran más prevalentes y numerosas de lo que se pensaba. La simulación de la NASA no solo confirmó que el DC-9 encontró una microrráfaga, reveló que fue una de las más poderosas que han visto los investigadores. Este evento de cizalladura estaría en el 1% de las microrráfagas más intensas que hemos visto. Solo he visto 1 o 2 casos donde la microrráfaga y las cizalladuras eran más fuertes. Los investigadores saben ahora que una microrráfaga extrema afectó al vuelo 1016. Pero sus preguntas no terminan ahí. ¡Máxima potencia! También saben que los pilotos se entrenan para enfrentar esos eventos. Si te encuentras con una microrráfaga, ¿qué haces? Máxima potencia. Obtén toda la elevación que puedas de las alas. Intenta mantenerte volando porque la atravesarás pronto.
¿Por qué no pudieron los pilotos del vuelo 1016 recuperarse y evitar el desastre? La NTSB busca el material de entrenamiento de pilotos del US Air, esperando responder esa pregunta. Estos pilotos se entrenaron en el simulador en una variedad de escenarios basados en accidentes e incidentes del pasado. Y en este punto las tripulaciones fueron entrenadas en caso de encontrar una microrráfaga. Fueron entrenados para volarlas a salvo y salir de ahí. Los investigadores descubren que el US Air entrena a sus pilotos para hacer dos cosas frente a una microrráfaga: aplicar potencia máxima y subir la nariz para elevarse. Si haces esta maniobra de escape de un entorno de cizalladuras, usas a la máxima potencia y levantas la nariz. Obtienes el rendimiento máximo para volar en este ambiente. ¿Pero los pilotos sabían del riesgo de cizalladura? Guía para recuperación de microrráfagas. Tenemos que saber qué pasó en esa cabina. ¿Listo? Bien, escuchemos. Damas y caballeros, estamos a 60 kilómetros de Charlotte. La grabadora de voz de cabina del vuelo 1016 es la mejor esperanza de encontrar una respuesta. Más lluvia allá afuera de la que pensé que había. Parece que está justo en el borde del aeropuerto. La grabación revela que la tripulación vio la tormenta formarse sobre el aeropuerto. Los pilotos confiaban en que podían controlarlo. Tenemos que retirarnos. Parece que será por la izquierda. Amén. Así que creo que estaremos bien. Posibles cizalladuras, atención. Copiado. El capitán Greenlee no solo sabía de la posibilidad de cizalladura, estaba listo con un plan de acción. Estaban preparados para abortar el aterrizaje y ejecutar una aproximación frustrada si el clima se deterioraba en algún punto antes de aterrizar. Los investigadores también descubren que, al golpear la microrráfaga, los pilotos hicieron lo correcto. Máxima potencia. Máxima potencia. Iniciaron una aproximación frustrada normal y empezaron a acelerar. Levantaron la nariz, aumentaron la potencia de los motores. Un rodeo normal de rutina. Máxima potencia. Pero al seguir escuchando, oyen algo completamente inesperado. ¡Abajo! ¡Llévalo hacia abajo! Espera, para la cinta. Dijo, ¿llévalo hacia abajo? Ponlo de nuevo. Cuando escuchamos al capitán decir abajo, llévalo hacia abajo, repetimos esa frase una docena de veces, intentando poner en contexto si realmente dijo eso y qué quiso decir con eso. ¡Alerones a 15! ¡Abajo! ¡Llévalo hacia abajo! Basados en su entrenamiento, debían mantener la nariz del avión arriba para subir. ¡Abajo! Pero el capitán le dice a su primer oficial que baje la nariz. ¡Abajo! ¡Llévalo hacia abajo! Todos nos sorprendimos cuando eso surgió. Ninguno esperaba eso. Va contra lo que los pilotos deben hacer en una maniobra de escape de cizalladuras. Terreno. Terreno. Si no hubiera bajado la nariz, no habrían volado hacia el suelo. Terreno. 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 ¡Máxima potencia! Terreno. 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 ¿En qué estaba pensando? Los investigadores vuelven con los pilotos, esperando entender por qué no mantuvieron arriba la nariz del avión, como fueron entrenados. Hola. Es bueno verte. Escucha, necesito tu ayuda con algo que no puedo entender. ¿Por qué el capitán decidió bajar la nariz? Yo realmente no lo recuerdo. No estoy seguro de recordar realmente eso. Diciendo eso, o de si fue, o de si solo recuerdo escucharlo en la grabadora de voz de cabina. Lo que recuerdo es que perdíamos velocidad aerodinámica. Pudimos frenarnos. Fueron entrevistados de nuevo sobre por qué el capitán ordenó eso, y no creo que obtuviéramos una respuesta que lo explicara. Cuando le mostramos los datos y dejamos que el capitán y el primer oficial escucharan la grabación de voz de la cabina, era como, ¿ese eres tú? ¿Por qué dijiste eso? No sé. Bien. Bueno, gracias de nuevo. Tratar de obtener información precisa de ellos en una entrevista probó
ser muy difícil. No porque estuvieran ocultando algo, sino solo porque los humanos no siempre recuerdan muchas cosas en eventos de alto estrés. La siguiente, por favor. Los investigadores solo pueden especular por qué el capitán reaccionó como lo hizo. ¿Y la siguiente, por favor? Parece que cayó en las garras de un fenómeno mortal que los aviadores llaman desorientación espacial. Mantenemos nuestra orientación espacial, con los pies en el suelo. Básicamente la fuerza de gravedad y el fluido en el oído interno y los ojos primordialmente. Así cuando miras el horizonte, sabes que es arriba y que es abajo. Oh. Bien, tienes 20 de más. Da la vuelta, ve a la derecha. El US Air 1016 seguirá. En el vuelo, los cambios extremos en velocidad, dirección y altitud crean fuerzas físicas en el cuerpo que pueden confundir los sentidos. Esto puede causar que el piloto confunda la orientación del avión. Lo que pasa con los pilotos es que durante la aceleración y desaceleración, el fluido en su oído interno empieza a moverse. ¡Abajo! ¡Llévalo hacia abajo! Entonces su cuerpo lo engaña porque lo único que tiene es básicamente la sensación corporal. Viene para su aterrizaje y es golpeado por la tormenta, así que decide hacer una aproximación frustrada. Pero al elevarse, la microrráfaga empuja el avión hacia abajo, reduce la velocidad aerodinámica. Ahora el capitán cree que el avión está por detenerse y que están inclinados hacia arriba. Y detenerse tan cerca del suelo habría sido catastrófico. Pero en realidad están casi nivelados. Así que le dice al primer oficial que lleve el avión hacia abajo. ¡Abajo! ¡Llévalo hacia abajo! Para el capitán Greenlee, ¡máxima potencia! Se habría sentido como si el DC-9 estuviera elevándose peligrosamente. Una sensación falsa llamada ilusión somatográfica. La ilusión somatográfica es una impresión muy desconcertante porque tus sensaciones corporales pueden engañarte. Él pensó que estaba muy inclinado cuando de hecho estaba perfecto. De haber sostenido el vuelo por otros 30 segundos, habrían salido por el fondo. En su reporte final, los investigadores resaltan la necesidad de reportes inmediatos del clima cuando hay riesgos de tormentas. También piden que la FAA se asegure de que los controladores reciban el nivel más alto de intensidad de precipitaciones en sus radares y que den esa información a las tripulaciones. Finalmente, desde la tragedia del vuelo 1016, un radar más sofisticado llamado radar Doppler se volvió equipamiento estándar para muchos aeropuertos y a bordo de muchos aviones. Se puede ver la intensidad de los vientos, las velocidades horizontales y verticales. Esa es una gran información. Tienen predicción de cizalladuras, así que pueden ver y predecir antes de que el avión llegue. Y tienes una advertencia mucho más temprana. Por nuestro mayor entendimiento de las cizalladuras y el desarrollo de nuevas tecnologías, no ha habido un caso de accidente por cizalladuras en los Estados Unidos desde el evento en Charlotte. Tanto Mike Greenlee como Phil Hayes resumieron sus carreras de piloto, convirtiéndose eventualmente en pilotos de American Airlines, cuando ésta se fusionó con US Airways en 2013. En cuanto a Richard DeMari, sus valientes acciones inmediatamente después del choque le valieron no menos de 5 premios, incluyendo el premio al heroísmo del Departamento de Transporte de Estados Unidos. Creo que, aunque yo fui el individuo en el evento, los premios realmente representan un reconocimiento a la profesión del auxiliar de vuelo y que ellos realmente juegan un papel de extrema importancia en cada vuelo.